La sentencia detrás de la reja. Tiene que morirse la próxima semana. Eso fue lo que escuché parada fuera de la puerta del patio de mi hijo, con un molcote de durazno todavía tibiecito en las manos, como si ese postre fuera la prueba de que todavía pintaba algo en algún lado. Se rieron después. No fue una carcajada escandalosa. No, fue una risita corta, filosa, de esas que te calan hasta los huesos. En la foto más chiquita de mi vida, ese momento se quedó congelado para siempre yo del lado de afuera. Ellos ya dándome por descontada. Me llamo Elvira Cárdenas. Tengo 60 años. No solté el molcote. No me di la vuelta. Empujé la puerta de madera con la cadera, como si no acabara de escuchar a mi nuera escoger la semana en que yo debía dejar de existir. El patio estaba lleno de voces, vasos chocando, una carne asada que nadie me había avisado que existía. Brian estaba junto a la parrilla, riéndose con 2 compas del trabajo. Yadira estaba parada junto a la mesa del patio, copa de vino en mano, con esa sonrisa de foto de Instagram que no llega a los ojos. La risa que yo acababa de oír, ya se la había guardado bien guardadita. Elvira dijo, fingiendo sorpresa. No sabíamos que venías. Alcé un poquito el molcote. Traje esto. Nadie se levantó a quitármelo de las manos. Nadie movió su silla. Nadie dijo, te guardamos un lugar, suegra. Me tocó sentarme en la orilla de la mesa larga, en el rinconcito que siempre queda para las bolsas o las chamarras dobladas. La silla crujió debajo de mí. Me enderecé, puse el molcote con cuidado. El calor se le iba escapando contra la madera. Minutos después, Brian levantó su chela para el brindis. Por la familia gritó. Todas las copas se alzaron. Ni un par de ojos se volteó hacia mí. Mis nietos pasaron corriendo junto a mí 3 veces. Ni un hola, abue. Ni una pausa. La más chiquita, Perla. Me miró un segundo y siguió corriendo. A lo mejor ya no me reconoce sin las bolsas del mandado o con el delantal que siempre me pongo cuando les cocino. Olía a carne asada y a vela de citronela. La bocina echaba música demasiado alta para platicar y demasiado rápida para alguien de mi edad. Todo parecía una fiesta en casa ajena, como si me hubiera metido por error. En un momento Yadira se me acercó con una sonrisa estirada hasta romperse. ¿Quieres que te sirva un plato? Estoy bien, le dije. Asintió rápido y se fue antes de que pudiera agregar algo más. Los tacones le chocaban contra el piso como quien sale huyendo de una junta que nunca quiso tener. Me quedé hasta el final. Apilé los platos. Doblé las servilletas. Limpié la mesa pegajosa mientras los demás entraban a la casa. Nadie me dio las gracias. Nunca lo hacen. Limpiar era el papel que antes me hacía sentir parte de algo. Ahora solo parecía la última tarea que le dejan a quien ya va de salida. Cuando el patio quedó vacío, recogí mi refractario todavía tibio del sol y salí por la puertita. No enojada, no con el Jesús en la boca. Algo más se movía dentro de mí. Algo firme, frío y seguro. Una decisión que se iba armando despacito. Como cuando empieza a llegar la marea. Manejé a casa por calles que me sabía de memoria. Guadalajara siempre había sido mi ancla, el olor a tierra mojada. Las casitas juntas, los barrios llenos de luces en los portales. Pero esa noche todo se veía distinto. Como si lo mirara a través de un vidrio empañado. En la cocina enjuagué el refractario y lo dejé escurrir. La casa zumbaba con ese silencio que últimamente me sigue a todos lados. Me preparé un café solita en la cafetera chiquita y me senté en la mesa donde Brian hacía la tarea, con los codos demasiado largos y el lápiz marcando ritmo contra la madera. Antes me necesitaba para todo. Ahora apenas me aguantaba. La frase que escuché seguía dando vueltas en mi cabeza, no gritada, no susurrada, dicha como quien organiza la semana.
dicha con risa. Tiene que morirse la próxima semana. Puse el refractario vacío en su lugar y apoyé la palma en la barra para no tambalearme. No lloré, no temblé. Me quedé ahí parada, escuchando el silencio de mi propia casa, dejando que la verdad se acomodara con su verdadero tamaño. Mañana iba a tener que entender qué habían querido decir. Iba a tener que sacar papeles viejos. Iba a tener que revisar que todavía tenía mi nombre. Y que ya no. Esa noche solo apagué la luz de la cocina y dejé que la casa me abrazara. La fiesta donde ya me habían borrado. En cuanto di un paso más adentro del patio, lo sentí ese cambio de aire cuando la gente decide que eres un estorbo. Brian me miró rápido, tenso, y volvió a su plática con un cuate de la oficina. Su voz se le puso alegre de repente, como cuando quieres que alguien oiga lo bien que te va. Yo ahí parada con el molcote hasta que me dolieron los brazos. «No más déjalo en cualquier lado», dijo Yadira por detrás. Como si hubiera llevado un problema y no un postre. Lo puse en la punta de la mesa, donde nunca se sienta nadie. Ahí estaba ya un vasito de plástico de niño, medio aplastado, como abandonado a medias. Limpié el lugar con una servilleta por pura costumbre. Nadie se dio cuenta. La parrilla echaba humo. La música retumbaba. Todos hablaban encima del otro nombres que no conocía. Chistes de los que nunca fui parte. Me acomodé en una silla plegable. Se hundía en el pasto, dispareja. Pero ahí me quedé derechita. Un rato después se acercó una tía que no ubicaba bien, oliendo a perfume caro. «Ay, tú eres la mamá de Brian», dijo con esa amabilidad de vecina conocida de vista. «Sí, soy», contesté. Sonrió rápido y se fue antes de que terminara la frase. Los niños volvieron a pasar corriendo. Sus risas eran altas, libres, pero ninguna era para mí. Cuando Perla tropezó cerca de mi silla, por instinto estiré la mano. «Cuidado. Mi vida». Se zafó antes de que la tocara. «Mamá dice que no moleste a la gente cuando está sentada», musitó, y salió corriendo. Eso me dolió más que todo lo demás. Del otro lado del patio, Brian alzó la voz. «Todos, una copa, brindis». La gente levantó sus tragos. Yadira le dijo algo al oído y los dos se rieron. «Por la familia», gritó él. Todos contestaron. Nadie me miró, ni una miradita. Bajé los ojos a la mesa. Mi molcote seguía intacto. Ni una cucharadita, ni un olorcito. Lo había hecho igualito que cuando Brian lo pedía de cumpleaños a los 12 con extra canela. La costra crujiente. El que él decía que era un abrazo en plato. Lo miré y algo se me deshizo adentro. Pedacito a pedacito. Después del brindis, Yadira se acercó con 2 copas vacías. «¿Me ayudas a recoger estas?», preguntó sin mirarme. Las tomé. Claro, se dio media vuelta antes de que terminara de hablar. Apilé platos. Doblé servilletas. Limpié la mesa pegajosa como si todavía fuera mi lugar recoger tras todos. Lo había sido por años. Ese hábito cuesta romperlo. Cuando empezaron a entrar a la casa, el patio se vació entre risas y pasos que retumbaban. Nadie se despidió. Recogí el molcote intacto, más pesado ahora que cuando lo traje, y me lo pegué al pecho. Salí por la puertita tan calladita como había entrado. ¿Cómo le haces para enfrentar a gente que te trata como si ya te hubieras muerto? La casa que compré pero donde ya no pinto. Al llegar a casa puse el molcote intacto en la barra y me quedé ahí parada, dejando que el silencio me cayera encima como cobija que no elegí. La casa estaba oscura, pero no de esas oscuridades que dan soledad. Más bien parecía que esperaba que yo admitiera algo que había estado evitando años. Fui al mueble del pasillo y saqué la caja metálica vieja de archivos. Hizo clink cuando la puse en la mesa. Yo misma había rotulado cada carpeta cuando organizar todavía me hacía sentir que tenía control. Encontré la que decía «Casa Brian».
Mis manos dudaron antes de abrirla. Sabía lo que había dentro, solo que no me había permitido verlo de cerca desde hacía rato. El primer papel era el convenio del enganche de hacía casi 9 años. Mi letra en el margen de abajo. 800.000 pesos del fondo de retiro. Sin esperar devolución. Regalo para el futuro de Brian y Yadira. Pasé el dedo por el número. En aquel entonces se sintió generosidad. Ahora se sentía como si hubiera entregado la llave de mi propio borrado. Sonó el celular. Mensaje de Brian. Ma, gracias por pasar. No tenías que traer postre. Sobró un buen... Ni una palabra de dónde me sentaron. Ni una palabra de la frase que escuché atrás de la reja. Ni un simple... gracias. Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré. Al final puse el celular boca abajo. El siguiente papel era la escritura. Sus nombres. Ni una mención a mí. Ni copropiedad. Ni reconocimiento de los ahorros que junté toda la vida. Recordé clarito aquel día la emoción en la voz de Brian cuando le aprobaron el crédito. El abrazo fuerte de Yadira diciendo que yo era una salvavidas. Entonces lo creí. Sostuve la carpeta abierta en las piernas, mirando la línea que escribí. Porque eres mi hijo. Ahora esas palabras se veían ingenuas. Casi de niña. Una promesa que hice sin pensar si algún día me la devolverían. Tocaron la puerta. Me puse tiesa. Era tarde para visitas. Al abrir, mi vecina Sandra estaba en el portal con una bolsa de limones. El árbol está cargadito esta semana, dijo. Pensé que te servirían. Me escaneó la cara. ¿Estás bien? Aquí ando, mentí. La mentira me supo tiesa. No insistió. Me dio los limones. Me apretó el brazo y se regresó por el césped. Cerré la puerta y volví a la mesa. Los papeles me esperaban como una acusación callada. Saqué la última hoja, una carta que Brian me escribió cuando cerró la compra de la casa. Ma, te prometo que esta casa siempre será también tuya. Cuando quieras. Somos familia. Exhalé largo, despacio. Un lugar para mí. Pero en la carne asada de hoy nadie me hizo espacio. Ni una silla. Ni un gesto. Ni un reconocimiento de que esas paredes existen gracias a mí. Doblé la carta y alineé los bordes. Tiene que morirse la próxima semana. La frase volvió. Más filosa. Ya no sonaba a crueldad nomás. Sonaba a nota de una conversación que nunca me tocaba escuchar. Cerré la carpeta despacito, pero las manos se me habían puesto heladas. ¿Era una broma? ¿O algo que ya estaba escrito en algún papel que todavía no había visto? La semana en que esperaban que me fallara todo. A la mañana siguiente, estaba en la mesa de la cocina con un café aguado y la carpeta todavía abierta. Me dije que necesitaba aire, pero terminé revisando el montón de correspondencia que tenía ignorada una semana. Los sobres pesaban más de lo normal. El primero era de la clínica. Mi cita de rutina que tenía para el martes siguiente la habían movido. No yo. Alguien la corrió 3 semanas. Llamé. Habla Elvira Cárdenas. Quiero saber por qué cambiaron mi cita. Pausa. Hojas moviéndose. Aquí aparece que llamó un familiar en su representación, dijo la recepcionista. Yo no autoricé nada, contesté. Entiendo. Susurró, como quien ya ha oído esto antes. ¿La podemos regresar? Aún no. Déjenla así. Necesitaba saber exactamente quién se creía con derecho a manejar mi vida. El siguiente sobre era de la farmacia. Aviso de que habían cambiado mi esquema de medicamentos. Uno bajaron la dosis, otro la subieron. También les marqué. ¿Quién pidió este ajuste? Su cuidador, dijo el farmacéutico. Se me apretó la garganta. Yo no tengo cuidador. Ah, pues el que llamó se identificó como su hijo.
Colgué antes de que se me quebrara la voz. Para la tarde ya tenía todo ordenadito en un solo montón. Notificaciones de citas, cambios de medicamentos, actualizaciones del seguro. Formaban un dibujo que no quería ver. Un carro entró al driveway. El de Brian. Entró sin tocar. Ma suspiró, como si yo ya hubiera armado un problema. Te he estado marcando. Lo sé, dije bajito. Se sentó frente a mí. Miró los papeles y sonrió como quien alisa una arruga. Ya no tienes que preocuparte por todo eso. Yo lo he estado manejando. Nunca te lo pedí. Pues alguien tiene que hacerlo. Dijo. Te abrumas. Así está mejor. Lo miré largo rato. ¿Desde cuándo mis citas con el doctor son tu responsabilidad? Resopló fuerte. Ma, por favor. Solo trato de facilitarte las cosas. ¿A quién pregunté? No contestó. Juntó los papeles en un montón desordenado y los empujó al borde de la mesa. Confía en mí. Todo ya está listo para la próxima semana. Esa frase me dejó un frío en la columna. Cuando se fue, volví a separar los papeles. Los ordené otra vez. Cada detalle apuntaba a manos que no eran las mías, acomodando los días que me quedaban. Si mi propia vida la estaban manejando por encima de mí. En el calendario de quién estaba viviendo. ¿Realmente? ¿La mesa de Lencha y las verdades que no tienen anestesia? Lencha. Morales vive en una casita estilo artesano a 2 calles. De esas que huelen a café y a experiencia de quien lleva décadas leyendo lo que las familias tratan de esconder. La había llamado la noche anterior. Me dijo que llegara tempranito y que trajera todos los papeles. Cuando abrió la puerta traía los lentes de leer colgados de una cadenita y una cara que ya había adivinado, más de lo que yo había confesado. A la mesa de la cocina dijo, ahí la verdad se porta mejor. Me senté. Me sirvió té y jaló mi montón de papeles. Habla. Le conté toda la frase detrás de la reja. Los cambios de citas. La línea casual de Brian de que todo ya estaba listo para la próxima semana. No lloré. Lo conté como si le estuviera pasando a esa otra persona. Lencha asintió una vez. Órale. Vamos a ver dónde metieron mano. Revisó los documentos con la velocidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Aquí señaló mi directiva médica. Tu hijo aparece como el que decide por ti. Lo sé. Lo firmé después de la caída. Hoy mismo lo puedes revocar, dijo. Y deberías. Pasó a la siguiente hoja. Y aquí levantó mi estado de cuenta. Tiene acceso a tu cuenta secundaria. Esa era para emergencias Musité. Emergencia, repitió. Sí, las familias suelen llamar emergencia a planear la herencia. Tomó el aviso de citas y cambios de receta. Esto no es normal. Alguien está despejando la pista. No necesariamente para hacerte daño directo, pero para preparar desenlaces. No tuvo que decir cuáles. Sentí que se me cerraban los dedos alrededor de la taza. ¿Qué puedo recuperar todavía?, pregunté. Lencha se inclinó. Casi todo. Revocas poderes notariales. Lo quitas de decisiones médicas. Cierras tus cuentas. Cambias beneficiarios. Rehaces testamento y creas un fideicomiso en vida. Tragué saliva. Y la casa. La que pagaste no la recuperas, dijo suave. Pero puedes asegurarte de que no les toque nada más. Esas palabras se me acomodaron como peso y salvavidas a la vez. Lencha me pasó una lista escrita a mano. Si quieres seguir viva en tus propios términos, dijo. Tienes que dejar de ser complaciente. La miré. O sea, volverme pesada. Sonrió chiquito. Aprobando. Sí, las mujeres pesadas suelen sobrevivir. Doblé la lista y la guardé en la bolsa. El papel se sentía tieso. Seguro entre mis dedos. Si tenía una última ventana para protegerme, tenía que decidir si estaba dispuesta a atravesarla. Los papeles encima del mostrador de mi hijo.
Me dije a mí misma que solo ibas a dejarle el suéter que Perla se había olvidado en mi casa el mes pasado. Esa fue la excusa que ensayé en el coche. Con las manos apretadas al volante y el corazón latiendo disparejo. La lista de Lencha estaba doblada dentro de mi bolsa como un reto calladito. La casa de Brian se veía igual que siempre, pintura fresca. El jardín bien podado. El carrillón que Yadira juraba que le daba calorcito al porche. Toqué el timbre. Se oyeron voces adentro y luego pasos. Brian abrió, alzando las cejas. «Ma, debiste avisar». «Pasaba por aquí», mentí. Perla se dejó esto. Tomó el suéter sin mirarlo. «Gracias. Pudiste nada más mandarme mensaje. Prefiero verles la cara», dije. «¿Me dejas pasar un ratito?» Dudó. Ese medio segundo de tensión en la boca me dijo que llegaba en mal momento, o tal vez en el momento justo. «Pasa», dijo al fin. «Pero tengo junta en un rato». Entré. Olía a limpio con cloro y a algo floral que es puro gusto de Yadira. Los niños no estaban. El silencio se sentía espeso. No tardó, dije. Brian fue a la cocina tirando el suéter en el sillón. «¿Quieres agua?» «Estoy bien». Lo seguí y me quedé helada. Encima del mostrador había un montón de papeles. No guardados, no tapados. Ahí tirados, como si nadie imaginara que yo podía entrar. Brian vio dónde se me fueron los ojos. «Esos son cosas que estamos organizando». Me acerqué. Formularios de ingreso a hospice. Confirmación de beneficiarios del seguro. Un cronograma impreso que decía «Plan proyectado de cuidados y transición». El cronograma tenía 3 partes. Semana 1, indicadores de deterioro. Semana 2, cuidados paliativos. Semana 3, arreglos finales. Mi nombre estaba escrito arriba de cada hoja. «Brian», dije bajito. «¿Qué es esto?» Se lanzó a juntar los papeles como si así pudiera borrar lo que ya vi. No, son documentos preventivos, cosas estándar. Nos estamos adelantando. ¿Adelantando a qué? Cerró los ojos un segundo. «A lo tuyo». «Mi salud está bien. Tuviste una caída el año pasado», dijo cortante. «Se te olvidan cosas. Te cansas». Lo miré fijo. «Eso no es diagnóstico médico. Es la realidad», dijo. «Y estamos siendo responsables, planeando». Toqué la hoja de arriba con un dedo. «Aquí dice hospice. No es lo que parece», insistió. «Es puro trámite. Por si algo pasa la próxima semana». «La próxima semana», repetí. Las palabras me raspaban la garganta. ¿Por eso Yadira dijo eso? Se quedó tieso. ¿Qué dijo? «Tiene que morirse la próxima semana», dije. Se le fue el color de la cara. «Escuchaste mal». Escuché clarito. Tragó saliva y cambió de tono. Calmado, paciente, casi de papá hablando con niña chiquita. «Ma, estás exagerando. Estos formularios son rutina. Todo el mundo los llena tarde o temprano. Solo queremos que tu transición sea suave cuando llegue el momento. Tengo 60 años», dije. «No me estoy muriendo». Se le apretó la mandíbula. «Planear nunca le ha hecho daño a nadie». «Puede», contesté. «Cuando los que planean no son los correctos». Yadira apareció en la puerta. Maquillaje perfecto. Té helado en mano. «Ay, Elvira, no te esperábamos». Ya me di cuenta. Sus ojos fueron al montón que Brian había intentado esconder. Por un segundo vi algo que no era culpa. Era coraje. Como quien lo agarran antes de terminar el trabajo. «Solo estamos organizando todo», dijo suavecito. «Tu futuro nos importa mucho». «Mi futuro», dije, «es mío». Brian dio un paso. «Ma, no hagas esto más grande de lo que es». «Ya lo es». El cuarto se quedó en silencio. Metí la mano a la bolsa. Saqué la lista doblada de Lencha y la guardé en el bolsillo, en vez de abrirla. Traje el suéter de Perla. Dije, eso era todo. Fui hacia la puerta.
Brian me siguió hasta la mitad del pasillo. Ma dijo más suave: «Por favor, no seas difícil». Me volteé. Estoy aprendiendo. Salí y el aire fresco me pegó en la cara como un despertador. En el coche me quedé con las 2 manos en el volante. Los papeles de ese mostrador tenían fechas, casillas marcadas, planes perfectamente alineados alrededor de las palabras «la próxima semana». Ya no era solo una frase detrás de una reja. Ahora tenía calendario. Cuando ves la prueba de que ya te tienen fecha de caducidad, la siguiente jugada se vuelve la decisión más importante de tu vida. La lista para seguir viva. Manejé directo a casa de Lencha sin avisar. Todavía me temblaban las manos del susto de ver esos papeles encima del mostrador de Brian, mi nombre, bien puesto arriba de cronogramas que yo nunca firmé. Lencha abrió antes de que tocara. «Pareces que te empujaron de un barranco», dijo. «Siéntate. Cuéntame». Me senté en su mesa de siempre, donde las verdades no tienen anestesia. Las palabras me salieron planas primero, luego más rápido formularios de hospice, actualizaciones del seguro. Esa frase encima del cronograma plan proyectado de cuidados y transición. Todo tenía fecha para la próxima semana. «Lencha», dije bajito. Cada hoja. No jadeó. No se sorprendió. Solo asintió despacio, como quien encaja la última pieza del rompecabezas. «Órale», dijo. «Entonces no esperamos más. Actuamos». Sacó una libreta legal y destapó la pluma. «Vamos a hacer una lista. La tuya, no la de ellos». Doblé las manos para que dejaran de temblar. Primero, dijo Lencha, revocamos todos los poderes notariales, médicos y económicos. Creí que eran permanentes. Susurré. «Son permanentes solo si te quedas quieta», dijo. «Y tú ya no estás quieta». Escribió. «Revocar poderes» con letras grandes. Segundo siguió. «Cambiamos tu representante médico. Alguien que te escuche, no que decida por ti. No tengo a nadie. Se puede nombrar a un profesional». Dijo. «No es raro. Lo arreglamos». Escribió. «Nombrar representante médico neutral. Tercero, blindas tus cuentas del banco. Contraseñas nuevas. Quitas a Brian de todo acceso». Se me apretó el estómago. Se veía dar cuenta. «Sí», dijo tranquila. Y ese es el punto. Escribió blindar cuentas y lo subrayó 2 veces. Cuarto siguió. «Actualizas tu testamento. Lo quitas totalmente». Sentí que algo se movió en mi pecho. No era alivio. Era algo más filoso. Como darme cuenta de que había cargado un peso que nunca acepté. Y quinto, dijo Lencha, mirándome fijo. «Necesitamos un lugar donde vayas tú. Tuyo de verdad, sin ataduras con ellos. Mi casa es tuya legalmente». Dijo. «Pero está contaminada emocionalmente. Necesitas un plan B. Un departamento. Algo chiquito, donde puedas salir corriendo si hace falta». Exhalé. «Nunca he vivido sola más que en esa casa». «Qué bueno», dijo. «Entonces ya es hora de que conozcas quién eres sin ser la mamá de nadie». Sus palabras me pegaron en un lugar que dolía. Sentí que se abría una grieta. Vi mi nombre en indicadores de deterioro, susurré. Como si mi vida fuera un calendario. Lencha puso su mano encima de la mía. «Pues bórrale la fecha». Me pasó la hoja arrancada de la libreta. Letras gruesas, tinta fuerte. Sin espacio para negociar, revocar poderes. Nuevo representante médico, blindar cuentas, actualizar testamento, crear fideicomiso en vida, buscar vivienda segura, cortar acceso. Todo lo que ellos creen que pueden controlar. Dijo, depende de que tú sigas siendo la de siempre. Miré la lista. Cada punto era una raya que nunca me había atrevido a poner. ¿Qué pasa? Pregunté si dejo de ser complaciente. Lencha se recargó. Una sonrisa delgada le cruzó la cara. Que sus planes se les caen antes de llegar a tu puerta. Doblé la lista y la guardé en la bolsa. El papel sonó firme contra mis dedos.
Ya no estábamos planeando cómo sobrevivirlos. Estábamos planeando cómo terminar con la versión de mi vida que ellos escribieron. Lo que sabía el farmacéutico. Al día siguiente me desperté antes del despertador, con la lista de Lencha todavía en la mesa de noche. El primer punto lo tenía subrayado 3 veces en mi cabeza, aunque no estuviera escrito. Averiguar exactamente qué tanto han hecho ya. Llamé a la clínica apenas abrieron. Habla Elvira Cárdenas. Quiero confirmar los cambios recientes en mis citas. La recepcionista sonaba joven y cansada. Déjeme abrir su expediente, señora Cárdenas. Escuché teclazo. Listo, dijo. Su revisión anual la movieron del martes próximo a 3 semanas después. Y la consulta de seguimiento con el doctor Pineda se canceló. Yo no cambié nada, dije. Aquí dice que llamó su hijo de parte suya. No lo autoricé. Contesté. ¿Cuándo fue la llamada? Jueves, pasado a las 10:19 de la mañana. Brian me había dicho que tenía junta esa mañana. Lo recordaba porque fue su pretexto para no pasar. Quiero que me regresen las 2 citas. Dije, lo más pronto posible. Pausa. La revisión anual la podemos poner otra vez el martes. La de seguimiento vamos a tener que apretarla. Puede haber espera. Esperaré, dije. Y por favor anoten en mi expediente que nadie puede cambiar mis citas sin mi consentimiento directo. Lo agrego, dijo bajito. ¿Necesita hablar algo específico con el doctor Pineda? Sí, contesté, pero en persona. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano. Un hilo jalado. Todavía faltaban muchos. En la clínica olía a desinfectante y café barato. Cuando me llamaron seguía la enfermera. Contesté lo de siempre y esperé en la camilla hasta que entró el doctor Pineda. Lleva más de 10 años atendiéndome. Me conoció cuando todavía no tenía tantas canas. Elvira dijo cerrando la puerta. Hace rato que no te veía. Tenía cita, dije. Su oficina la movió. Frunció el ceño. ¿Sí? El personal dijo que llamó mi hijo a cambiarla, dije. Yo nunca le pedí. Se sentó. Abrió mi expediente en la computadora. Sus ojos iban y venían. Aparece documentado como petición del hijo del paciente. Dijo, lo vemos seguido, pero casi siempre con consentimiento claro. No di consentimiento, dije. Y también han cambiado mis recetas. Hizo clic en otra pestaña y se le endureció la cara. La dosis de su medicamento para la presión se redujo el mes pasado. Dijo, y el somnífero se aumentó. ¿Quién lo pidió? Las notas dicen cuidador familiar. Reporta somnolencia diurna y agitación nocturna. Leyó. Vivo sola. Dije. Me miró de golpe. No aprobé ningún cambio. Seguí. Tomo mis pastillas exactamente como me las recetaron. Hasta que alguien más empezó a moverlas en papel. Se recargó. Suspiró. Elvira, esto es grave. Lo sé, dije. Quiero que me cuentes todo. Desde el principio. Y lo hice. La frase detrás de la reja. Los papeles encima del mostrador de Brian. Las fechas alrededor de la próxima semana. Las llamadas a la clínica. Los avisos de la farmacia. Hablé bajito, pero no suavicé nada. Cuando terminé se quedó callado un rato largo. Vamos a regresar sus dosis originales. Dijo al fin, con efecto inmediato. Voy a marcar su expediente para que nadie, ni familiares, pueda pedir cambios sin que usted esté presente. Ni por teléfono, ni por el portal. Solo usted. ¿Puede hacer eso? Puedo, dijo. Y voy a documentar toda esta conversación. Imprimió la lista nueva de recetas y me la dio. Llévela usted misma a la farmacia. Dijo, pida al farmacéutico de turno. Use mi nombre. En la farmacia, la fila era corta. Cuando me tocó puse el papel en el mostrador. Necesito hablar con quien supervise los cambios de medicación.
La cajera miró la hoja, luego a mí. «Es Marcos, ya lo llamo». Salió un señor como de 40 y tantos, bata blanca, ojos cansados pero amables. «Soy Marcos», dijo. «¿En qué ayudo?» «Señora Cárdenas». Le di la lista nueva y el último aviso que me habían mandado. «Estos cambios los hicieron sin mi permiso», dije, «y mi doctor los corrigió. Quiero saber quién los autorizó y con qué base». Escaneó el código del aviso y se puso a mover el ratón. Aparece que la petición de bajar la presión y subir el somnífero vino por teléfono, dijo. «Del mismo número que tenemos como contacto familiar». «Mi hijo», dije. Asintió despacio. «Las notas dicen que reportó que usted andaba inestable, que se le olvidaban las tomas, que le costaba manejarse sola. Hay registro de que mi doctor lo aprobara». Hizo otro clic. Se le apretó la mandíbula. «Veo una nota de confirmación verbal», dijo, «de una enfermera de guardia. Sin documentación directa del doctor Pineda. Eso no está bien. Nunca en mi vida he olvidado una toma», dije, hasta que otros decidieron que sí. Me miró de una forma que me hizo sentir vista de verdad. No como un número, sino como persona. «Puedo bloquear su perfil», dijo. «Tenemos protocolo. Lo marcamos para que ningún tercero pueda modificar sus medicamentos sin que usted esté aquí con identificación. Sin excepciones. Y voy a reportar esta llamada para revisión». «Hágalo», dije. Tecleó un buen rato y luego imprimió etiquetas nuevas. «Estas son sus dosis correctas», dijo. «Empiece hoy mismo. Y si alguien le dice que cambió sus recetas por usted, dígale que ya no es posible». Guardé los frasquitos en la bolsa. «Gracias, Marcos», dije. «La gente de su edad merece tener control sobre su propio cuerpo». Contestó, «No un deterioro planeado por alguien más». De regreso a casa, el mundo por la ventana se veía igual: carros, luces, las mismas calles de Guadalajara. Pero dentro de mí, algo se había movido de lugar para siempre. El peligro ya no era sospecha. Tenía nombre, fechas y firmas. Lo que viniera ahora tendría que ser más fuerte que el silencio en que había vivido. Borrándole el nombre a mi hijo de mis papeles. Cuando volví a llegar con Lencha, los frasquitos de la farmacia todavía sonaban suavecito dentro de mi bolsa, recordándome lo cerca que estuve de perder el control sin darme cuenta. Lencha abrió la puerta. Me vio la cara y se hizo a un lado. «Siéntate», dijo. «Cuéntame qué pasó». Puse las recetas corregidas en la mesa. El doctor confirmó que los cambios los hizo alguien más. El farmacéutico rastreó la llamada al celular de Brian. Lencha respiró hondo. «Entonces vamos más rápido». Sacó de nuevo la libreta. «Primero poder notarial». Le pasé el documento. La firma de Brian ahora se veía demasiado segura, como de alguien que ya no conocía. «¿Estás lista para revocarlo?», preguntó. «Sí», dije. «Hoy mismo». Lencha asintió y sacó un formato ya impreso. «Firma aquí. Esto anula toda su autoridad. Ya no decide nada médico por ti. Ya no puede firmar por ti. Ya no puede autorizar nada. Firme». La letra me tembló solo una vez. Lo notarizó ahí mismo. El golpe seco del sello sonó como si algo se rompiera de una vez por todas. «Siguiente», dijo. «Representante médico». «Quiero a alguien neutral», dije. «Nadie de la familia. Conozco a una defensora registrada», dijo. «Profesional. Su lealtad es ética. No familiar». Marcó un número. Hablaron corto y colgó. Aceptó. «Hoy mismo presento los papeles». Respiré. «Qué bueno». Lencha puso delante de mí otro montón nuevo. «Ahora tu testamento». Me quedé helada. No lo abro desde hace años. Por eso Brian pensó que nunca ibas a cambiar. Lo abrí. Ahí estaba todo lo mío. Cada cuenta, cada cosa. Brian como albacea y beneficiario principal. Yadira segunda. «Quiero que los quiten a los dos», dije.
Lencha ni parpadeó. Entonces tacha sus nombres y pon tus iniciales en cada cambio. La pluma se quedó un segundo en el aire antes de tocar el papel. Taché el nombre de Brian de un solo trazo firme. Luego el de Yadira. Mis iniciales siguieron cada trazo como una declaración callada. ¿A quién quieres que le toque?, preguntó Lencha. A nadie de mi familia, dije. Por ahora no. Entonces, hacemos un fideicomiso. Tú controlas todo en vida y lo demás va donde tú decidas. A gente que no esté gastándolo esperando que me muera, dije. Lencha asintió. Dime. Pensé en el refugio de mujeres de la calle 11, donde yo misma estuve a los 23 años, muerta de miedo. Quiero que vaya ahí. Entonces ahí irá. Redactó los documentos del fideicomiso con rapidez, pasándome hoja por hoja. Leí cada línea. Firmé todo. Cuando terminamos, la mesa estaba llena de formas selladas, fechadas, notarizadas, mi vida de regreso en mis manos, pedazo a pedazo. Lencha recogió los documentos viejos. Brian va a Cafara a recibir notificación formal de la revocación en menos de 48 horas. Sentí un golpe en el pecho. No se lo va a tomar en silencio. No dijo. La gente rara vez se queda callada cuando se le escapa el poder. Guardé la carpeta nueva debajo del brazo. Se sentía más pesada que la cor anterior. No de carga, sino de certeza. Al levantarme, Lencha me tocó el brazo. Hiciste lo correcto, dijo. Saliste del libreto que te escribieron. Afuera olía leve a lluvia. Las llaves del coche tintinearon suave en mi mano. Cuando un hijo pierde el poder legal que creía tener, el siguiente movimiento casi nunca es suave. El pánico en mi portal. Acababa de preparar té cuando unos golpes sacudieron la puerta tan fuerte que retumbaron las ventanas. Elvira, abre ahorita, la voz de Brian. Filosa, desesperada, demasiado alta para una calle tranquila. Dejé la taza y fui al pasillo. Antes de abrir nada miré por la mirilla. Brian estaba en el portal, puños cerrados. Yadira atrás. Brazos cruzados, la quijada tensa. Abrí solo unos centímetros, con la cadena puesta. ¿Qué pasa?, pregunté. Brian empujó la puerta al instante. Ma, déjanos entrar. ¿Ahora? No, dije. Digan lo que vengan a decir. Se le abrieron grandes los ojos. Mi acceso a tu cuenta del banco desapareció. Completamente. Y la clínica dice que ya no estoy autorizado ni para hablar de tu expediente. Correcto, dije. No puedes hacer eso. Gritó. Soy el que decide por ti médicamente. Ya no. Yadira dio un paso. Elvira, esto es una locura. Te estábamos ayudando. ¿Ayudándome a qué?, pregunté bajito. Brian resopló. Ma, no empieces. Nosotros hemos estado manejando todo por ti. Cuentas, citas, seguro. Y de repente nos bloquean todo sin aviso. Ese es exactamente el aviso, dije. Se pasó la mano por el pelo. Alguien te metió estas ideas en la cabeza porque esto no eres tú. Este soy yo. Dije, la parte que dejaste de escuchar hace años. Yadira soltó una risa sin gracia. Te estás equivocando. Nos necesitas. Necesitaba honestidad, contesté. Lo que recibí fue intromisión. Brian bajó la voz, acercándose. Ma, ahorita las cosas están complicadas. No entiendes todo lo que está pasando. Entonces explíquenme, dije. Dudo. Un segundo de más. Se acabó que me den el control, seguí. Cualquier decisión sobre mi vida la tomo yo. Nadie más. Los ojos de Yadira se achicaron. No puedes simplemente cortar a la familia. La miré fijo por la rendija. La familia no planea el final de la vida de otro. Por primera vez desde que llegaron. Los dos se quedaron mudos. Brian tragó saliva. Déjanos entrar, repitió, casi suplicando. No. Cerré otro centímetro. No me van a gritar en mi propia casa.
Hoy no. Su mano resbaló por el marco. «Vamos a volver», dijo. «No nos puedes cerrar la puerta para siempre. Depende», contesté, «de cómo se porten de aquí en adelante». Cerré del todo y eché el cerrojo. Del otro lado escuché a Yadira susurrar algo rápido y furioso. Luego pasos apurados bajando los escalones. Se fueron quemando llanta. Adentro la casa se sentía distinta. No más segura. Alerta. Despierta. Lista. Habían perdido acceso. Habían perdido autoridad. Habían perdido la versión de mí que podían manejar. Pero la gente que pierde el control no siempre se va caminando. Se iban a calmar ahora que ya no podían manejarme. O esto apenas era el principio de algo peor. El día que se les puso blanca la cara. Escogí terreno neutral, la sala de juntas chiquita del centro comunitario, en la calle Alder. Público, luminoso, cámaras en el pasillo. Un lugar donde la gente se porta mejor porque las paredes oyen. Llegué temprano y acomodé el montón de papeles en la mesa bien ordenaditos, con clips y etiquetas. Evidencia, no acusaciones. No quería que dijeran que me acordaba mal. Brian y Yadira llegaron 5 minutos tarde. Brian con la mandíbula tensa. Yadira con una sonrisa dura que se quebraba. «¿Por qué aquí?», preguntó Brian tirándose en la silla de enfrente. «Porque este cuarto tiene testigos cerca», dije. «Y vamos a hablar de cosas serias». Yadira puso los ojos en blanco. «Ay, por favor, somos tu familia». «Elvira». Deslicé el primer paquete de papeles hacia ellos. «Entonces, hablemos de lo que hizo la familia». Brian tomó la hoja de arriba. Se le endureció la cara. «Esto es tu historial de medicamentos». «Sí», dije. «Fíjate en la nota manuscrita que pide bajar la dosis de la presión y subir sedantes». Era... Se trabó. «No autorizado», completé. «Verificado por mi doctor. Corregido por el farmacéutico. Documentado». Yadira cruzó los brazos. «Estabas confundida. Le dijiste a Brian que te sentías cansada de día». «No fue así», dije. Después empujé el segundo paquete, notas de clínica. Bitácora de llamadas. Horarios exactos. «Estas son las llamadas hechas desde tu celular. Brian». La clínica lo confirmó. «Moviste mis citas sin permiso». Se le puso un tono más pálido. «Te estaba ayudando. No siempre entiendes». «Entiendo perfecto», dije, voz firme. «Entiendo que reorganizaste mi salud para que encajara en un calendario que nada tenía que ver con mi salud real». La voz de Yadira se agudizó. «¿Qué calendario?», puse encima de la mesa el paquete de hospice. El cuarto se quedó sin aire. Brian lo miró. Parpadeó una vez. Luego otra, más lento. «Ma, eso no. Era puro trámite preventivo. Tiene semanas proyectadas de cuidados». Dije. Semana 1, indicadores de deterioro. Semana 2, cuidados paliativos. Semana 3, arreglos finales. Y cada sección lleva mi nombre. Yadira tragó fuerte. «Estás tergiversando todo». Saqué los documentos del seguro, los que encontré encima del mostrador de Brian. «No tergiversemos nada. Esta es tu firma en la consulta de beneficiarios. Y esto», golpeé la hoja, «es el monto estimado si yo muero antes de la renovación». Brian se encogió. «No íbamos». «Ma, deja de insinuar. Estoy diciendo hechos. Planeaste el orden de mi deterioro. Ajustaste mis medicamentos. Reprogramaste mis citas. Llenaste formularios de hospice. Y revisaste cuánto valgo muerta». Se recargó. Palmas planas en la mesa como si se sostuviera. «¿Piensas que queríamos que te murieras?» «Pienso», dije, «que esperaban que me ablandara, que me debilitara, que me dejara llevar calladita a lo que ustedes ya tenían organizado, y que se iban a beneficiar cuando lo hiciera». La voz de Yadira se quebró. «Estábamos agobiados. ¿Sabes lo difícil que es manejar la vida de otra persona?
Nunca les pedí que manejaran mi vida, dije. Pero sí intentaron manejar mi muerte. Brian dio un golpe suave con el puño. Más miedo que coraje. Ma, pensamos que te estabas perdiendo. Pensaron que era cómoda. Dije. Pensaron que sería más fácil si no preguntaba nada. Se tapó la cara con las manos. Esto se salió de control. No corregí. Ustedes se salieron de control. Los dos se quedaron mirando los papeles, la línea del tiempo irrefutable de decisiones, que ya no podían esconder detrás de excusas. Brian susurró al fin. No quisimos hacerte daño. Palabras vacías, fáciles, ligeras como polvo. Junté los documentos de nuevo en un montón perfecto. Tal vez no quisieron hacerme daño. Brian. Pero sí iban a ganar con ello. Y la intención no borra la verdad. La voz de Yadira salió chiquita, temblorosa. ¿Y ahora qué? Me puse de pie. Lo que pasa ahora, dije, es distancia, protección y consecuencias que ustedes mismos se buscaron. Ninguno habló mientras yo iba hacia la puerta. Su silencio me siguió. Pesado, aturdido y por fin honesto. Después de que la verdad se dice en voz alta, solo quedan pedazos. Pero ¿cuáles de esos pedazos todavía se pueden llamar familia? La disculpa susurrada de Rubí. El celular vibró pasadas las 9 de la noche. El nombre en la pantalla me detuvo la respiración un segundo. Rubí. Nunca me había llamado directamente. Contesté bajito. Bueno, un susurro tembloroso. Abue, ¿soy yo? No puedo hablar mucho. Su voz sonaba más chiquita de lo que recordaba. Cuidadosa, con miedo a que la oyeran. ¿Estás bien, mi niña? Un suspiro largo. No, la verdad no. Necesito decirte algo. Esperé, perdón, apenas salió, por lo del patio, por reírme, por hacer como que no te veía. La disculpa era cruda, sin ensayo, dolorosamente sincera. Estás chiquilla, dije suave. Seguías el ejemplo de los grandes. No susurró. Seguíala a mi mamá. Se le trabó la garganta. Sabía que estaba mal, siguió. ¿Cómo hablaban de ti? ¿Cómo te trataban como un problema que había que resolver? La voz se le quebró. También escuché cosas. Se me apretó el pecho. ¿Qué cosas mamá dijo que ya te estabas apagando? Papá dijo que había que adelantarse. Me asustó. Cerré los ojos. Su verdad pesaba más que cualquier documento que Lencha me hubiera mostrado. ¿Por qué me llamas ahora?, pregunté con cariño. Porque dijo temblando. No quiero ser como ellos. No quiero reírme cuando alguien sufre. Y no quiero que pienses que yo también te hice daño. Se me calentó la garganta. Rubí, tú no eres responsable de lo que ellos eligieron. Aún así quiero arreglar lo que pueda. Un suspiro. ¿Puedo ir a verte solas? Solo tú y yo. Sus palabras traían algo que no esperaba, lealtad que se elige sola. No por obligación. ¿Cuándo quieres venir? Mañana, susurró rápido. Después de la escuela, puedo ir caminando. Mamá no va a saber. Un silencio valiente se estiró entre nosotras. Aquí estaré, dije. La luz del porche bastaba a estar encendida. Rubí soltó el aire, aliviada. Gracias, Abue, por contestar, por todavía quererme. Nunca dejé de hacerlo. Dije. Tengo que colgar, susurró. Si se dan cuenta, la llamada se cortó. Bajé el celular despacio. El silencio de la pieza cambió. Se volvió algo nuevo. Una nieta tendiendo un puente por encima del abismo que se estaba abriendo. Una voz que se atrevía a romper el guión familiar. Su valentía era una lucecita en una casa que se había oscurecido. Pero si esa luz íbase a poder más que la crueldad que la rodeaba, eso lo diría el día siguiente. Un departamento que por fin se sintió mío. La oficina de rentas olía leve a café y pegamento de alfombra nueva. Nada lujoso.
Nada pretencioso, un lugar honestamente vivido. Del tipo donde nadie te pide más que una firma. El agente, un chavo de pelo rizado y sonrisa amable, me dio la llave del 3B. «Tómate tu tiempo», dijo. «Es tranquilo. Casi puras personas mayores y estudiantes. Tranquilo». Palabra que antes significaba soledad y ahora sonaba a refugio. Caminé por el pasillo. Las luces fluorescentes zumbando suave. Y abrí la puerta. El departamento era pequeño, una recámara. Cocina de pasillo. Balconcito. Apenas para una silla. Pero en cuanto crucé el umbral, la luz del sol se derramó por las puertas corredizas y se acomodó en el piso como un abrazo. Se sintió como respirar después de años conteniendo el aire. Toqué el marco de la ventana. «Aquí podría vivir», susurré. «Claro que sí», dijo el agente detrás de mí. «Y está disponible ya». Me volteé. «¿Qué tan pronto puedo firmar hoy mismo? Si estás segura». Lo estaba. Más segura que de casi nada en mucho tiempo. Nos sentamos en la barra de la cocina y me pasó el contrato. 1 año fijo. La renta no sube. El espacio lo haces tuyo. Hacer lo mío. Leí cada línea, cada regla, cada cláusula. Luego firmé. Firme y decidida. Mi nombre solo. Sin nadie más pegado. Cuando me dio la copia final, algo dentro de mí se aflojó. Como un puño que ya no sabía que tenía cerrado. «Te dan las llaves en cuanto pase el pago», dijo. «Felicidades». Afuera me senté en el coche y abrí el sobre. Plano del piso. Instrucciones de mudanza. Un folleto que decía: «Tu nuevo hogar. Hogar nuevo». No la casa donde Brian creció. No el lugar donde intentaron manejar mis días desde afuera. Un lugar que solo guardara mis decisiones. Esa tarde regresé a la casa vieja y me paré en el marco de la puerta. De repente los cuartos se veían demasiado grandes. Demasiado llenos de recuerdos que ya no eran suaves. Saqué cajas del closet del pasillo y empecé a separar. Cosas que me llevó. El edredón de mi mamá. Una carpetita con cartas que Rubí escribió de niña. La cuchara de madera gastada de tanto revolver caldos de domingo. Una foto enmarcada de mí a los 30. Sonriendo sin miedo. Cosas que dejo ir, todo lo que Brian esperaba que yo conservara. Todo lo que se volvió ancla en vez de consuelo. Todo lo que me hacía dudar de mi propio valor. Mientras empacaba, la casa crujió como siempre en las tardes. Por primera vez ese ruido no me inquietó. Sonó a despedida, cuando puse la última caja. Le susurré al cuarto vacío. «Ya no me tienes agarrada». Apagué las luces, cerré con llave y no volteé a ver. Si de verdad salía de su órbita, si vivía en mis propios términos y en mi propio espacio, ¿qué partes de mí podrían volver a crecer? La carta llegó 3 días después de que firmé el contrato del departamento. Metida entre volantes del súper, recibos de luz y una propaganda de pizzas que nunca voy a pedir. Un sobre blanco, común y corriente, pero con la letra de Brian en el frente. Esa letra que yo le enseñé a ir a hacer redondita en primero de primaria, cuando todavía me pedía que le revisara la tarea y se quedaba dormido con la cabeza en mi regazo. Me quedé parada en la puerta con el sobre en la mano, sintiendo cómo pesaba más que todo el montón de correspondencia junto. Una parte de mí quiso tirarlo directo al bote de la basura sin abrirlo. Otra parte, la que todavía guarda la foto de su primera comunión en la cartera, me ganó. Lo llevé a la cocina, lo puse encima de la barra junto a las cajas de mudanza y me preparé un té como si fuera a leer el periódico. No la carta de mi propio hijo. No la abrí de una vez. Primero lavé la taza. Luego acomodé los platos que quedaban. Luego até 2 bolsas de ropa para donar. Hice tiempo, porque abrir ese sobre significaba dejarlo entrar otra vez a mi casa, aunque fuera en papel. Y yo ya había decidido que nadie entraba sin mi permiso. Al final me senté,
Prendí la lámpara de la mesa, la única que me voy a llevar al departamento nuevo, y le pasé el dedo por debajo del sello. 3 hojas. 3 hojas escritas con esa letra que ya no es de niño, pero que todavía reconozco como mía. Ma, empezaba. Sé que estás dolida y con toda la razón. Yo también estoy hecho pedazos. Nada de esto tenía que pasar así. Seguí leyendo y cada párrafo era un truco viejo, el estrés del trabajo. La hipoteca que nos está ahogando. Los niños que crecen tan rápido. Los papeles que fueron preventivos. Los cambios de medicina que fueron malentendidos. Yadira que se adelantó imprimiendo cosas sin consultarme. Cada frase era una forma de decir. No fue para tanto sin decir jamás lo siento de verdad. Pero en la segunda hoja, casi al final, apareció una línea que me detuvo la respiración. Crucé líneas que nunca debí cruzar. Me convencí de que lo hacía por tu bien, pero ahora veo que mucho fue por comodidad y por miedo a lo que ibas a pasar si no tomaba el control. Ahí estaba. No todo, pero sí una grieta. Una grieta de verdad. La tercera hoja era puro ruego que hablemos. Que me dé una oportunidad. Que no quiere perder a su madre. Que hay cosas más complicadas que yo no entiendo. Que todavía podemos arreglar esto como familia. Terminaba con un «Te quiere siempre». Tu hijo, Brian, que sonó hueco. Como cuando de niños escriben algo porque la maestra los obliga. Doblé las hojas con el mismo cuidado que usaba cuando él era chico, y me traía sus dibujos rotos para que los pegara con cinta. Alineé los bordes perfecto, como si así pudiera contener el desgarre que sentía por dentro. Me levanté. Fui al cuarto y abrí el cajón de junto a la cama, el que siempre ha sido para cosas importantes. Ahí guardo la acta de nacimiento de Brian. La foto de cuando lo cargué por primera vez, el primer diente que se le cayó. Y ahora esta carta. La puse debajo del montón de papel carta en blanco. Bien abajo, donde no la vea todos los días, pero tampoco la pierda. Porque tirar esa carta sería como tirar una parte de mí que todavía duele. Y guardarla a la vista sería darle poder otra vez. Cerré el cajón y el clic suave sonó como punto final, pero no definitivo. Me quedé parada en medio del cuarto vacío, respirando el olor a pintura fresca y a cajas de cartón. Afuera. Guadalajara seguía su vida, claxones lejanos. El señor de los elotes gritando. Una vecina regañando a sus hijos. Vida normal. Vida que ya no depende de que yo conteste esa carta. No le debo respuesta hoy, ni mañana, ni el mes que viene. Tal vez nunca, porque hay disculpas que llegan tarde. Cuando el daño ya está hecho y el puente ya está quemado. Hay disculpas que piden perdón, pero no sueltan el control. Y hay disculpas que uno guarda no por debilidad, sino porque todavía está aprendiendo a soltar. Yo ya no soy la mamá que corre a consolar con tal de que no lloren. Ya no soy la suegra que limpia la mesa, aunque nadie le dé las gracias. Ya no soy la que firma todo lo que le ponen enfrente porque es por tu bien. Soy Elvira, 60 años, departamento nuevo con balcón. Una nieta que me dice que está orgullosa de mí. Una amiga que me enseñó que ser pesada es la única forma de seguir viva. Y esta carta se queda en el cajón hasta que yo decida qué hacer con ella, si es que algún día decido algo. Porque el silencio también es respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo, mi silencio es mío, y nada más mío. La casa que terminó salvando a otra persona. La agente inmobiliaria pasó los últimos papeles por encima del escritorio, con una sonrisa cálida pero profesional. Cuando firme la última página, la casa queda vendida oficialmente. Los fondos se transfieren mañana en la mañana. Bajé la vista al documento. Mi casa. El lugar que Brian daba por hecho que algún día sería suyo. El que Yadira trataba como herencia en espera,
el que yo había fregado, reparado, pintado y mantenido en pie entre tormentas reales y del corazón. Firmé con mano firme. Fue un hogar muy bonito, dijo la agente. Cumplió su ciclo, contesté. Ahora le toca servir a alguien más. Ella no entendió todas las capas de la frase, pero sonrió igual. Al salir, el aire fresco de Guadalajara me pegó en la cara. Limpio, como un principio. Fui directo al banco. La cajera me saludó por nombre y me llevó a una oficina privada donde ya esperaban los formatos de transferencia. ¿Institución receptora?, preguntó. Le di una hoja con los datos del refugio. Casa refugio para mujeres. El Havre. Alzó las cejas. Es una cantidad considerable. Sí, dije. Asegúrense de que vaya exactamente a apoyo de vivienda y relocalización de fases de emergencia. Cuando terminamos los papeles y la transferencia quedó hecha, me bajó un alivio que no era alegría ni triunfo. Algo más callado. Algo que se sentía a recuperar un pedazo de mí que había estado enterrado. De salida pasé por el refugio mismo. El edificio es sencillo, pintado de amarillo esperanza, con macetas de lavanda en el camino. Adentro olía a sopa y a ropa limpia. La señora de recepción levantó la vista. ¿En qué la ayudo? Me llamo Elvira Cárdenas, dije. Hace mucho tiempo estuve aquí. Quería darles las gracias a todas. Su cara se suavizó. Me alegra que haya vuelto. También quería confirmar que mañana llega el donativo. Agregué... para los programas de relocalización y seguridad. Parpadeó. ¿Ese donativo lo hizo usted? Sí, se levantó y me extendió la mano. Está ayudando a que muchas mujeres sobrevivan cosas que usted entiende demasiado bien. Se me apretó la garganta. Esa es la idea. Mientras platicábamos, pasó una muchacha joven con un bebé en la cadera. Sus ojos y los míos se cruzaron un segundo, incertidumbre, cansancio y una chispa de esperanza. Reconocí esa mirada. Yo la llevé puesta una vez. La recepcionista me apretó la mano. No solo donó, cambió el panorama para alguien que necesita una oportunidad. Salí al sol con un peso que no sabía que cargaba ahora levantado. Mi casa. La cosa por la que Brian y Yadira rondaban. El activo que planeaban. Calculaban y acechaban como zopilotes. Ya no existía. Se había transformado, liberado de ser parte de su plan y convertido en algo que da vida, una casa que esperaban heredar. Ahora pertenecía a mujeres que necesitaban refugio más que ellos, necesitaban poder. Cerré la puerta del coche. Me quedé un momento sentada y dejé que la verdad se asentara. ¿Qué pasa con su poder cuando lo que esperaban heredar ya desapareció? Un cumpleaños 60 sin pedir permiso. Mi cumpleaños 60 cayó en miércoles. De esos días que la gente olvida a menos que decida no hacerlo. Me desperté en mi departamento nuevo con la luz suavecita colándose por las orillas de las cortinas. Sin obligaciones. Sin sonrisa ensayada en el espejo. Sin nadie llamando a preguntar si necesitaba algo mientras daban por hecho que ellos sabían mejor. Se sintió como la primera respiración de verdad, después de años respirando a medias. A mediodía ya había horneado un pastelito de limón. Nada fancy, solo algo que oliera a veranos tibios y a nuevos principios. Apenas lo estaba glasando cuando sonó el timbre. Rubí estaba en la puerta abrazando una bolsa de papel contra el pecho. Traje algo, dijo agitada. Y mamá no sabe que vine. Me hice a un lado. Me da gusto que vinieras. Miró alrededor. ¿Se siente? Tranquilo, susurró. Lo es, dije. Por primera vez en mucho tiempo. Rubí puso la bolsa en la barra. Adentro había una vela con el número 60 y una tarjetita que obviamente hizo ella tinta negra. Letra cuidadosa. Sin brillitos ni adornos. No sabía qué escribir, murmuró. Seguro encontraste las palabras correctas.
Me miró con esa cara sincera que creí que ya había perdido. Sí. Escribí que estoy orgullosa de ti. Por un momento no pude hablar. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Abrí y eran Lencha y mi vecina Sandra con una botella de sidra sin alcohol y un montón de platos disparejos. ¿Creíste que te íbamos a dejar celebrar sola?, preguntó Lencha. Las dejé pasar riendo bajito. No esperaba tanta gente. Esto no es gente, dijo Sandra. Son las que te queremos entera. Nos sentamos a la mesita redonda. Yo, Rubí, Lencha, Sandra. Las 4 cabíamos fácil, cómodas, sin tener que andar con cuidado de no pisar humores ajenos. Rubí encendió la vela. Pide un deseo. Ya hice uno mejor, dije. Tomé decisiones. Sonrieron. No era lástima ni alegría forzada. Era respeto. Cortamos el pastel. Hablamos de cosas sin drama, libros, chismes del barrio. La costumbre implacable de Lencha de diagnosticar acá a los desconocidos solo por cómo caminan. Rubí se rió hasta agarrarse la panza, con una alegría tan pura que me aflojó algo que ni sabía que seguía apretado. Nadie me pidió que fingiera estar bien. Nadie insinuó que les debía explicaciones. Nadie midió mi valor por lo que les daba. A media tarde Rubí se acercó. Abue. Es la primera vez que te veo feliz sin esforzarte. Le toqué la mejilla. Porque es el primer año que no estoy actuando. Asintió despacio, guardando la lección. Cuando el sol bajó, bañando todo de una luz tibia y tranquila, me di cuenta de que no estaba contando 60 años atrás. Estaba entrando al primer año que era completamente mío. Y si pude empezar de nuevo a los 60... ¿Qué más me habían dicho que ya era muy tarde? Que en realidad nunca lo fue. Mi respuesta: tiene que morirse la próxima semana. La primera línea en la página nueva de mi diario fue sencilla. No me morí la próxima semana. La subrayé una vez, despacio, como si la estuviera tallando en algo más duro que papel. El departamento estaba en silencio, salvo el zumbido suave del refri y un ritmo lejano de televisión del vecino. Ya me había acostumbrado a esos sonidos. Se sentían a vida cerca, no a peligro acercándose. Seguí escribiendo. Lo que terminó no fue mi vida. Lo que terminó fue su guión. Puse la pluma un momento, escuchando el eco de esa frase en mi cabeza. Por costumbre alargué la mano hacia la taza. El té ya estaba tibio, pero me lo tomé igual. Lo suficientemente caliente para recordarme que todavía tenía pulso. Todavía tenía decisiones. Todavía tenía mañanas que eran solo mías. El celular vibró en la mesa. Mensaje de Rubí. Saqué 10 en mates. La terapeuta dice que tengo permiso de estar enojada. Le conté que eso lo estoy aprendiendo de ti. Te quiero. Sonreí y contesté. Orgullosa de ti. Sábado pan de plátano. ¿Traes enojo? Le ganamos un lugar en la mesa. Dejé el celular y volví al diario. Dijeron, tiene que morirse la próxima semana. Querían decir mi utilidad, mi resistencia, mi derecho a decidir. Querían decir la versión de mí que todavía preguntaba por qué. Recordé el tono exacto de la voz de Yadira, esa crueldad perezosa envuelta en broma, y la risa de Brian después. Lo había repetido 100 veces, no para torturarme, sino para recordarme que hice bien en moverme. En vez de morirme, maté otra cosa. Escribí su acceso a mi cuerpo, su acceso a mi dinero, su suposición de que mi silencio les pertenecía. Tocaron la puerta, suave y conocido. Pasa, dije. Entró Lencha con una carpeta contra el pecho. Vengo con confirmaciones oficiales. Dijo, tu fideicomiso ya está activo. El donativo quedó completado. Todos los trámites en orden. Legalmente hablando, estás más viva que mucha gente de la mitad de tu edad. Es un cumplido raro, dije. Es el mejor que hay.
respondió sentándose. Miró el diario abierto. Escribirlo ayuda. ¿Verdad? Lo hace real, dije. No solo algo que sobreviví. Algo que elegí. Asintió. ¿Has sabido de Brian? Una carta contesté. La leí. La guardé. ¿Le vas a contestar? Todavía no dije. Tal vez nunca. Lencha no insistió. No le debes cierre. Lo sé, dije. Por primera vez no estoy haciendo el trabajo emocional de todos los demás. Las dos reímos bajito. Cuando se fue, volví al diario. Pensaron que podían manejar mi deterioro como calendario, pero nunca aprendieron la única regla que mantiene viva a una persona en sus propios términos. No puedes programarle el alma y cosa a nadie. Hice pausa y agregué. Mi nombre sigue siendo mío. Mis decisiones siguen siendo mías. Mi final no es un formato que ellos llenen en mi ausencia. La pluma ya corría más fácil. En la repisita junto a la ventana, el dibujo de Rubí atrapaba la luz de la tarde. La mujer sentada frente al tablero de ajedrez, con pocas piezas de su lado, y todavía ganando. Yo había empezado a verme así, no como alguien que perdió familia, sino como alguien que por fin entendió cuáles piezas valía la pena conservar en el tablero. Cerré los ojos y hablé en voz alta. No a nadie en particular. Tal vez a la versión de mí que una vez estuvo detrás de una puerta de madera con un molcote tibio en las manos, fingiendo que no acababa de escuchar que ya le tenían fecha a su muerte. Esa fue tu última semana, le dije con cariño, no de vivir, de dejar que te escribieran fuera de la historia. En la mesa, mi celular se encendió con una notificación de la app de grabación. Esta historia. Mi historia. Ya la había leído una vez en voz alta frente a un micrófono para gente que nunca conoceré. Mujeres que necesitaban escuchar que todavía puedes cambiarle el rumbo a tu vida cuando otros ya armaron el luto a tu alrededor. Pulsé grabar otra vez. Solo para mí esta vez. Si estás escuchando, dije bajito, imaginando a la multitud invisible del otro lado de la pantalla, y algo de esto suene ya a tu vida. Hazme un favor, chiquito. Dale like. Deja un comentario. Suscríbete para que esta historia no se pierda entre las más ruidosas y crueles. Que alguien más descubra que no está loca por querer vivir en sus propios términos. Dejé que el silencio durara unos segundos y paré la grabación. Esa noche abrí la puerta del balcón y salí. El aire era fresco, de esos que te hacen sentir los pulmones. Abajo, una bicicleta recargada en la barandilla, la de Rubí. Esperando visita de fin de semana. Adentro, mis documentos descansaban en una caja contrafuego, cada página sellada con mis decisiones, no con las proyecciones de nadie más. Volví al diario para una última línea. Si alguien alguna vez planeó la semana en que yo debía morir, mi respuesta es sencilla. Me voy a pasar el resto del tiempo planeando cómo voy a vivir. Fin.